Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte final de ¿qué hubiera pasado si Naruto era un shinobi serio y era un prodigio como Minato? Antes de empezar, le mando un saludo a Jonathan Flores. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 13. Final. Una figura surgió de las sombras en una habitación vacía, con el pelo castaño cubierto por un pañuelo negro y una máscara estilo Ambu cubriendo su rostro. Llevaba un equipo Volt, casi idéntico al de cualquier otra fuerza Ambu, y un ninjato cruzado en la parte posterior de su cintura. Su objetivo era un pergamino en el centro de la habitación, uno protegido por muchos sellos, que pronto comenzó a neutralizar. Le tomó solo unos minutos hacerlo, pero fue más que suficiente para sentir que alguien se acercaba. Incapaz de dejar el pergamino, ya que la falta de sellos protectores sería obvia de inmediato para cualquiera que lo viera, su mano se desplazó hacia el ninjato en su cintura, desapareciendo entre las sombras una vez más. La puerta se abrió y entró un hombre rubio con ojos azules. Se detuvo inmediatamente al atravesar la puerta y se puso en guardia al instante cuando vio los sellos del pergamino alterados. Sal de donde sea que estés, pequeño espía, dijo, recorriendo la habitación con la mirada mientras pulsaba ligeramente su chakra para disipar el genjutsu. Seguía sin ver a nadie, pero sus instintos le hicieron darse la vuelta. Una bocanada de humo y un sonido metálico anunciaron la llegada de su enorme espada ancha, sostenida firmemente contra la punta de un ninjato. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras miraba la máscara sin rasgos de su oponente y volvió a hablar. Dime quién es tu amo y quizás te deje vivir. Los dos se separaron, el hombre de cabello castaño cortando en muchas partes diferentes de la nube líder de Wolf, pero todas fueron desviadas por inclinaciones y ligeros movimientos de la espada gigante. Vamos, seguramente quien te envió te dijo quién soy, practicar Kenjutsu conmigo es un suicidio. Las armas se encontraron nuevamente cuando la espada de Cloud se cargó de electricidad, con la intención de que la corriente atravesara la hoja del intruso para electrocutar al hombre hasta dejarlo inconsciente, pero la hoja del hombre brilló de color blanco y la electricidad se detuvo en seco. La cabeza de Cloud se inclinó ligeramente hacia un lado, tanto en reconocimiento de la técnica como por curiosidad. Nadie había contraatacado su espada de relámpago con fuego antes. Muy bien, supongo que debemos luchar. Veamos si puedes igualarme. Sus espadas comenzaron a bailar, fuego controlado con precisión y relámpagos salvajes en duelo por igual mientras las espadas se encontraban una y otra vez. El intruso esquivó un golpe decapitador, pero su puñalada de represalia en el estómago fue bloqueada cuando Cloud usó el impulso de sus espadas para girarla hacia la trayectoria de armas más pequeñas. Durante más de 2 minutos se batieron a duelo, una intensa batalla de Kenjutsu que no dio tiempo para un respiro, al menos hasta que Cloud logró asestar una patada en el estómago del intruso, tirándolo hacia atrás. Una voltereta hacia atrás lo aterrizó en la pared, y Cloud tuvo la sensación de un depredador mirándolo fijamente mientras la máscara del hombre se levantaba, y una ráfaga de velocidad más allá del nivel en el que habían estado luchando lo tomó por sorpresa, lo que permitió que ambas técnicas funcionaran. Luna creciente. El fuego salió del pie del hombre cuando apareció dentro de la guardia de Cloud, saltando en una voltereta hacia atrás muy rápida y usando ese impulso para patear al comandante de Volt debajo del mentón. El fuego quemó la piel del hombre. Su otro pie detuvo la voltereta hacia atrás a mitad de camino, pateando ligeramente a Cloud para ganar altura, subiendo fácilmente al techo. Águila en picado. Su mano presionó el techo, un aura azul claro palpitaba desde allí antes de lanzarse contra Cloud, su pie se hundió profundamente en el cuerpo del ya herido Cloud. Levantó su pie del aserrín y se giró para encarar a Cloud, que estaba ligeramente quemado. Estaba impresionado, el hombre había logrado sustituirlo después del primer ataque. De todos modos, se había acabado. El intruso desapareció, dejando a Cloud bastante confundido, hasta que vio el pergamino faltante. Un cómplice, maldita sea Romperanzo salió corriendo de Kumo, seguido por 3 hombres vestidos exactamente como él, y sonrió. Los 4 corrían en perfecta sincronización, el objetivo estaba a salvo sellado dentro de su brazo. Este pergamino era mucho más importante que la cantidad de guardias sugerida, lo que solo se demostró cuando Cloud vino a defenderlo. Sabían lo que era, y ya había sido confirmado. El tratado de alianza entre Sand y Cloud, que ya no podía suceder gracias a su interferencia. Teniendo en cuenta que Kirigakure todavía se consideraba en una guerra civil, aunque era cierto que estaba en su etapa crepuscular, se suponía que Danzo Oga ya habían ordenado el robo, y estarían moviéndose para contrarrestar cualquier movimiento que pudiera hacer la alianza.
Era un asunto arriesgado elegir aliarse con alguien en estos días. Uno nunca sabía a quién observaba, esperando el momento de atacar. Habían pasado 4 meses desde el comienzo de otra guerra de las sombras, y hasta ahora había sido sorprendentemente incruenta. Hasta ahora no había habido nada más que escaramuzas, lo que hizo creer a Naruto que ninguna de las aldeas estaba realmente lista para luchar, pero las circunstancias los habían obligado a actuar. Que Akatsuki se uniera a una aldea, incluso temporalmente, había sido un gran shock, incluso si ahora habían abandonado Iwa. Todo lo que Gaia había obtenido de su movimiento había sido la muerte y una pérdida de fondos, algo que no era bueno. Pero eso era lo que obtenía por ser impaciente, a diferencia de las 3 grandes guerras shinobi, donde todo podía depender de un movimiento. Las guerras de las sombras eran sobre territorio e influencia, de los cuales Danzo era el que más poseía, y como tal, ya estaba en una posición favorable para ganar cualquier guerra. Una guerra mundial era una guerra total. Cada elemento de la aldea entera estaba dedicado a salir victorioso. En una guerra de sombras, uno podía matar a cientos de personas y no había cambios en la posición general debido a los diversos planes de respaldo que estaban en marcha. En una guerra mundial, el cambio más leve puede tener resultados terribles, pero en una guerra de sombras, la influencia era mucho más importante que cualquier vida individual. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a su barco, navegando de regreso a Kirigakure. Anzo había pasado el mes infiltrándose en las 2 últimas aldeas, a pesar de la dificultad involucrada. Se había visto obligado a apresurarse un poco, pero gracias a los clones de sombra lo había logrado. Después de todo, no era seguro en el continente en este momento para Kiri. No era seguro para los shinobi en general, pero menos aún para Kirigakure. Si se descubría su interferencia, entonces al menos una de las otras aldeas atacaría, probablemente 2 o más. Viajaban rápidamente, saliendo del país del relámpago antes de que las fuerzas de Cloud pudieran movilizarse. El pergamino que había robado era bastante importante para las relaciones entre Kumo y Suna, y con él era posible que las 2 naciones formaran una alianza, lo que no sería bueno para ninguna nación. Una alianza entre los 2 países principales podría eventualmente derrotar a Danzo, siempre que el hombre no se aliara con Iwa. Era completamente posible, ya que Danzo era increíblemente convincente y Gaia probablemente se uniría a él solo para fastidiar a Cloud por lo que le había hecho hace 4 meses. La guerra había sido sorprendentemente incruenta durante estos meses, pero si esta alianza seguía adelante, era probable que sufriera cambios inmediatos. Kumo y Suna se formarían y atraparían a Konoha entre los 2, lo que obligaría a Konoha a dividir sus fuerzas por la mitad para compensar. Algo así dejaría a Konoha bastante expuesta a una invasión o traición por parte de Iwa o de las aldeas menores que controlaban las fuerzas de la hoja. Señor. La voz monótona de uno de los subordinados de Anzo sacó al hombre de sus pensamientos. 4 hombres corrían detrás de él, uno de los cuales se había acercado un poco más. ¿Sí? Preguntó, preguntándose qué podría hacer que el hombre rompiera el silencio. Sus fuerzas normalmente eran bastante silenciosas, un subproducto de su entrenamiento. Había tomado a todos los Anbu restantes de Yagura y los había sellado, lo que hizo que fueran intensamente leales a él, y solo a él. Por supuesto, un efecto secundario desagradable de eso fue que eran bastante estoicos, casi carentes de emociones, de hecho, según lo que había observado. Los demás y yo nos preguntábamos algo. Hemos estado en varias operaciones hasta ahora y todavía no nos lo has dicho. ¿Cómo te hiciste esa cicatriz sobre el ojo derecho? Eso lo confundió. ¿Por qué querrían saber sobre eso? No, mejor no. ¿Cómo sabían siquiera que tenía una cicatriz en el ojo? Hasta donde él sabía, nunca lo habían visto sin la máscara puesta. ¿Qué cicatriz? Preguntó, sin querer revelar ninguna información que no fuera necesaria. No solo eso, sino que desde el incidente con Toby, las únicas cicatrices en su cuerpo habían sido las marcas de sus bigotes, y solo eso porque había nacido de un Jinchuriki. Lo vimos en las aguas termales en la primera misión. Subía desde la vena yugular, atravesaba la mandíbula, subía por la mejilla y terminaba justo encima del ojo. Es la única cicatriz de la que no podemos encontrar una razón y, personalmente, siento bastante curiosidad. Tal vez no eran tan insensibles después de todo. Aprenden algo nuevo todos los días. De todos modos, esa cicatriz había sido algo personal, una marca de uno de sus mayores fracasos. Su primer intento en el modo sabio. Luego vino el recuerdo de que este grupo no había estado con él cuando aún tenía esas cicatrices. Algo no estaba bien aquí.
Entonces la respuesta se le hizo clara, di una mentira veraz, al menos hasta que pudiera averiguar cómo estos 4 sabían algo que ya no estaba allí. Estoy seguro de que todos saben que la vida de un shinobi es peligrosa. Sintió los asentimientos detrás de él. Te levantas, te caes, estás abajo y te levantas de nuevo. Levantó su mano enguantada y trazó el lugar donde solía estar la cicatriz debajo de su máscara. Esa cicatriz es una caída, causada porque me negué a quedarme abajo. Los 4 shinobi esperaron varios minutos para recibir más explicaciones, pero no hubo ninguna. El que había hablado se fue con los demás y viajaron en silencio durante un tiempo. Al menos hasta que la mano levantada de Anzo detuvo a todo el grupo y aterrizó en el suelo. Señor. Apretó el puño, lo que hizo callar al hombre y alertó a los demás de que algo andaba mal. El sonido de las espadas al salir de sus vainas resonó en el claro, mientras la otra mano de Anzo descansaba sobre la empuñadura de su katana. Tenemos compañía. Ustedes 4 vayan adelante, lleven este pergamino a la base a cualquier costo. Acabaré con los seguidores y los alcanzaré. Les arrojó el pergamino y en menos de un segundo lo atraparon y su shinobi se alejó con un shunshin, un leve clic anunció el desenvainado parcial de su katana. Salid, shinobi de Bolt. De entre las sombras aparecieron 4 siluetas, una ligeramente por delante de las otras, las 4 con el pelo castaño habitual. No importaba cómo lucieras o qué estilo preferirías llevar en el pelo, si te unías a cualquier tipo de organización secreta, se lo cortabas corto y lo teñías de castaño, que era el color más común en las naciones elementales. Entonces, ¿qué puedo hacer por ustedes 4? Preguntó, sin decir nada sobre los 2 que estaban detrás de él, los 3 que estaban encima de él o los 2 que estaban debajo de él. El pergamino era un objeto bastante preocupante en las manos equivocadas, o en las manos adecuadas, para el caso. ¿Sabes exactamente lo que puedes hacer por nosotros, escoria de la tierra? Devuelve el pergamino o perderás la vida. Anzo inclinó la cabeza hacia un lado, proyectando de alguna manera un aura de curiosidad y ofensa a pesar de su rostro cubierto. ¿Escoria de la tierra? Debería matarte por atreverte a insinuar que sirvo a Iwa. Gruñó enojado, cayendo intencionalmente en la trampa del Cloud Nin. Era muy consciente de la sonrisa detrás de la máscara del hombre. Entonces, ¿qué eres? Anzo casi se rió entre dientes mientras terminaba magistralmente el engaño. Cada shinobi allí tropezó ligeramente hacia atrás en estado de shock cuando un rayo rodeó su puño, sostenido en el saludo secreto de Bolt. Yo soy los iones que hacen posible que caiga el rayo. Yo soy el poder detrás del poderoso rayo, la fuerza que sostiene la tormenta. Yo soy el trueno que arrasa con todo lo que se le pone por delante, el rayo concentrado en el huracán. Yo soy rayo y sirvo a Kumo. Mierda. Si hubieras servido a Kumo entonces no te habrías enfrentado a Cloud-sama. El hombre gritó con rabia, rápidamente calmado por las risas amargas de Anzo. Durante años me he sentado y he visto cómo Cloud ha alejado el orgullo de Bolt. Míranos. Gritó, dándose la vuelta y fulminando con la mirada a cada uno de los shinobi que habían ido tras ellos, con las palmas de las manos levantadas en el aire, mientras los miembros de Bolt se levantaban del suelo y caían del cielo, los 11 ahora lo rodeaban, un tono de locura entraba en su voz. Mírenos. Aquí estamos, al borde de otra guerra, ¿y qué hace Cloud? Metió la mano en su bolsa, sin prestar atención a los otros shinobi que hacían lo mismo en caso de que atacara. De la bolsa sacó un pergamino, exactamente igual al que le había dado a su equipo. Habló de nuevo, poniendo todo su esfuerzo en tejer esta ilusión. ¿Alguno de ustedes sabe qué es esto? ¿Qué es realmente? Nos dijeron que era un pergamino que contenía los términos de la alianza Voldust. Esto es cierto, hasta cierto punto. Lo desenrolló y lo giró lentamente para que todos pudieran verlo. Había leído el original y este era una falsificación impresionante, aunque se le habían realizado varios cambios. Aquí se enumeran los términos de la alianza, señaló con el dedo varias partes clave, sintiendo la sorpresa cuando el líder del grupo que tenía delante lo leyó. Como podéis ver, estos no son términos que puedan ser de utilidad para Kumo. ¿Pagarle a Asuna? ¿Renunciar a territorio y bienes? No, yo estaba indignado, y puedo decir que vosotros también lo estáis. Pero lo que me ha llevado a traicionar a Kumo hasta que pueda deshacerme de Cloud, son estos. Desenrolló por completo el pergamino, revelando dos cosas a los horrorizados shinobi. La primera era una cláusula que otorgaba el servicio de Bolt Shinobi Asuna, quizás una de las traiciones más profundas posibles para un líder. Las diversas organizaciones solo debían utilizarse para el bien de su aldea, no el de otra. El segundo fue Cloud's Signature.
El líder estaba allí de pie, sacudiendo la cabeza en señal de negación, y no era el único. Amo a Kumogakure, siempre lo he amado y siempre lo amaré. Es por eso que no puedo soportar ver a Cloud llevarnos a la ruina. Déjame ir, al menos para llevar este tratado a un lugar seguro. Lo destruiría, pero entonces ¿qué prueba tendríamos de la traición de Cloud? Regresaré y enfrentaré a la justicia entonces. Varios de los shinobi se inclinaban hacia la perspectiva de Anzo, pero el líder, aunque convencido, no dejaría que ese pergamino se perdiera de vista. No. Si Cloud realmente es un traidor, entonces debemos hacérselo saber al Raikage, inmediatamente. Anzo sacudió la cabeza, riendo amargamente. ¿De qué servirá eso? Todos sabemos que Cloud es más fuerte que A, tal vez Killer B pueda vencerlo, pero solo con todo el poder del 8 colas detrás de él. Cloud tiene más habilidad y mucha más experiencia en combate de la que jamás tendrá. Si Cloud es el traidor que sé que es, entonces es probable que el propio Aya esté comprometido. El hombre frente a él pareció tropezar, pero recuperó el equilibrio con bastante facilidad. Eso probablemente no se le había ocurrido. Aún así, el hombre no se había convertido en líder de escuadrón en Bolt al ser engañado tan fácilmente, y fue entonces cuando recordó a los demás. Entonces respóndeme esto, Shinobi Bolt. ¿De quién obtuviste ayuda y por qué no les confiaste el pergamino? Se burló Anzo, nervioso por dentro. Solo tenía un tiempo limitado antes de que llegara Cloud. Restos de mi antiguo escuadrón. La mayoría están muertos, pero los 3 sobrevivieron junto a mí. Discutimos la decisión de antemano. Si eran nuestros compañeros quienes nos encontraban, me quedaría atrás en un intento de convencerlos, mientras ellos tomaban un pergamino señuelo en caso de que hubiera otro grupo. Anzo no estaba muy seguro de cuándo se vio el engaño, pero lo había estado esperando desde el principio. Sin usar un genjutsu era casi imposible engañar a alguien que había pasado años engañando a todos los que conocía, pero él sabía que se avecinaba. Los minutos pasados en conversación habían sido más que suficientes para que sus soldados escaparan, sin embargo, y gracias a cierto pequeño sello que había aplicado al falso que les había dado. Bueno, digamos que si en realidad eran traidores como sospechaba, no vivirían mucho más. El líder del escuadrón hizo varias señales sutiles con las manos, seguido por varios miembros del grupo. Otros se movieron para rodearlo, con el fin de evitar que escapara. Un pequeño trozo de chakra se le escapó, rodeando una piedra justo detrás del comandante enemigo, sin que ninguno de sus adversarios lo notara. Con su expresión fija tras la máscara, escuchó mientras el otro hombre finalmente volvía a hablar. Lo admito, casi me convenciste. Eres bueno, demasiado bueno. No tengo dudas de que si pudiera ver tu rostro me habría convencido, porque siempre se confía más en un rostro que en una máscara, pero fallaste en una pequeña cosa. Las manos del hombre atravesaron sellos mientras hablaba. Conozco a todos los miembros superiores de Wolf, y tú deberías serlo. Ahora muere. Raiton. Cualquier jutsu que el hombre hubiera realizado se perdió para el mundo cuando su cabeza golpeó el suelo. Anzo envainó lentamente la katana y se paró detrás del cuerpo que caía lentamente. Casi como si fuera una señal, los otros soldados también cayeron lentamente en varios pedazos, varias formas alrededor del claro se desmoronaron hasta convertirse en polvo, mientras los clones de tierra que el shinobi de Kiri había invocado se desvanecían. Echó una mirada hacia atrás al ninja caído y pronunció una última frase antes de salir corriendo. Mentiroso, tú fuiste el traidor. Un pequeño trozo de papel, casi imperceptible, se alejó volando del cuerpo ahora sin vida. En él estaban escritas unas órdenes muy pequeñas de Iwa. A Anzo le pareció divertido que alguien que ocupaba un puesto tan importante en una organización fuera un traidor. Está aquí, dijo la voz aterrorizada de un joven que apareció en una habitación circular y sus ojos ya buscaban el rostro sombrío de su líder. Ya era hora. Solo lo hemos notado durante las últimas 3 horas. Fue la respuesta desenfadada de un hombre de cabello rubio, pero sus ojos revelaron la gravedad de la situación. Esos ojos azules se suavizaron considerablemente al contemplar una versión mucho más pequeña de sí mismo, ignorando a las otras personas que estaban en la habitación con él. ¿Órdenes, Okage-sama? Preguntó con un tono estresado pero tranquilo mientras un hombre de cabello castaño puntiagudo jugaba distraídamente con su bastón, sus duros ojos castaños miraban fijamente a su líder. El rubio con la gabardina blanca lo ignoró por el momento, en cambio, acariciaba al niño que sostenía en sus brazos. ¿Qué piensas, Naruto-kun? ¿Crees que podrás con ello?
Le preguntó al bebé, y la suave risita provocó que una sonrisa igualmente suave se formara en su rostro, al mismo tiempo que una lágrima recorría su camino por su mejilla. Danzo. La voz del hombre se volvió de acero mientras el hombre que había hablado antes avanzaba. Toma las fuerzas de la raíz que tenemos disponibles y deténlo. Usa todo lo que puedas para evitar que se acerque demasiado a Konoha. La fuerza pura de su chakra ya ha matado a algunos de los miembros más débiles de la aldea. Si rompe nuestras líneas, todo está perdido. Sarutobi, tú toma las fuerzas principales, mismas órdenes. Necesito 15 minutos. Los dos asintieron, tanto el hombre con el bastón como otra forma blindada desaparecieron de la habitación. ¿Qué pasa conmigo, Minato? Era la voz triste de la última figura en la habitación, aparte del hombre con el niño, un hombre alto y de cabello blanco. El rubio lo ignoró por un momento más, simplemente sosteniendo al bebé en sus brazos. Te necesitamos aquí, Sensei. Si el dios de la muerte no logra sellar a la bestia como temo, entonces serás el único que quedará capaz de llevar a los civiles a un lugar seguro. El hombre mayor frunció el ceño ante la declaración negativa antes de hablar. Funcionará, mocoso. Claro, el Kyuubi es poderoso, pero ser capaz de desafiar a un dios... Deja de pensarlo demasiado, idiota. Eso provocó una risa de Minato. Quizás estoy pensando demasiado las cosas otra vez, Jiraiya-sensei. El hombre de cabello blanco con líneas rojas bajando por sus mejillas asintió. Al igual que cuando trataste de proponerle matrimonio a Kushina. El Shinigami sellará el Kyuubi en Naruto. Sarutobi-sensei, Kakashi y yo lo criaremos para que sea un buen hombre y un poderoso shinobi, sin ser un arma de la aldea como intentaron hacer con Kushina. Un destello de intención asesina surgió del Kage ante la mención de la palabra arma, los recuerdos estallaron en su mente mientras continuaba mirando a su hijo, absorbiendo todo lo que podía sobre el niño en el tiempo limitado que le quedaba. Un profundo y pesado suspiro lo abandonó. No puedo creer que se haya ido Jiraiya. El hombre exhaló un suspiro, igual al que había dejado su estudiante. La verás pronto, Minato. Un pequeño consuelo para el hombre, pero un consuelo al fin y al cabo. Minato finalmente dejó a la niña sobre una mesa, una pequeña bocanada de humo desapareció en el aire mientras su mano se deslizaba por el cuerpo de su hijo, líneas negras y remolinos de tinta se arrastraban detrás del pincel que sostenía. Todavía no puedo creer que ese cabrón haya podido arrancar el bijú del sello de Kushina, especialmente después de lo mucho que lo ajustamos. La única razón por la que tuvimos el día para prepararnos fue porque logró liberarse de su control temporalmente. Jiraiya frunció el ceño mientras pensaba. El Kyuubi, el más fuerte de los 9 Biju, y ampliamente considerado como el más inteligente, sin embargo, solo aparece cuando algún idiota intenta obtener el control sobre él. ¿Cómo diablos lo están logrando? El único que pudo fue Madara, e incluso entonces fue fácil para los Shoda y negar ese control. Minato siguió trabajando, pintando kanji muy detallados sobre su hijo. Pero eso fue solo por el Sharingan, y no hay forma de que el Kyuubi sea atrapado de la misma manera 2 veces. Es la razón por la que los zorros son venerados por ser astutos después de todo. El hombre de cabello blanco continuó, simplemente pensando en voz alta ahora. Minato negó con la cabeza. Ahora no importa. El Kyuubi ya no podrá ser controlado después de hoy, el sello lo impedirá. El hombre mayor suspiró, aceptando la respuesta. El tiempo pasó rápidamente y Jiraiya observó cómo su estudiante, no, su hijo, salía por la ventana, rumbo a su muerte. Y así veo morir a otro cercano a mí, salto temporal de 334 años Snap. Un grito de dolor siguió al sonido brutal de huesos rompiéndose, y se escuchó una risa femenina oscura. ¿Te gusta, demonio? Otro chasquido, otro grito, más risas, masculinas esta vez. Pequeña perra. Te mereces todo lo que te estamos haciendo, ¿no? No hubo respuesta, una espada brillante destelló, empalando una figura pequeña y dañada. No hubo gritos, incluso cuando un pie se acercó y golpeó la empuñadura de la espada, clavándola más profundamente en el cuerpo. Escoria. Ni siquiera puede gritar bien, murmuró uno de los muchos espectadores mientras observaban la figura ensangrentada y maltratada de un niño de 3 años, con sonrisas descontentas en algunos de los rostros. ¿Qué esperabas? Los demonios nunca pueden hacer nada bien, gruñó una mujer mientras observaba a par de shinobi trabajar sobre el niño, sonriendo sombríamente ante los gritos renovados, mientras un hueso ensangrentado sobresalía de un brazo.
La diversión de la gente se vio interrumpida cuando entró otra mujer, gemidos de decepción resonaron en la habitación, los dos torturadores finalmente dejaron caer al niño y lo patearon una última vez. ¿De verdad ha pasado ya una hora, señora Williams? Preguntó una voz baja y educada, aunque la mujer lo ignoró por un momento, avanzó a grandes zancadas hacia el niño destrozado y le dio una patada en una de sus muchas heridas. Lo ha hecho. Y por mucho que me encantaría ver a este demonio seguir recibiendo lo que se merece, el consejo solo puede distraer al buen Okage por un tiempo, dijo, sonriendo siniestramente al chico. Mientras siguiera recibiendo su pago, no le importaba un carajo lo que le sucediera al chico. Tengo que irme, ahora será mejor que os vayáis todos. Si se entera de que hay un grupo grande de gente cerca del orfanato, volverá a ocurrir lo que pasó el año pasado. Varias personas empezaron a murmurar, el chico solo captó una palabra, plata, y otros fragmentos inconexos. Aunque hubiera oído más, no habría podido entenderlo. La gente se fue arrastrando los pies y le propinó varias patadas finales al cuerpo ensangrentado, y más aún escupitajos al muchacho, que había sido destrozado varias veces. La mujer que los había interrumpido se quedó atrás, mirando fijamente al niño antinatural. Realmente no te entiendo, demonio, reflexionó, simplemente pensando en voz alta en ese momento. Uno pensaría que al menos intentarías encajar. Después de todo, si lo hubieras hecho, habrías asegurado que el Okage se interesaría más por ti. No me malinterpretes, lo pateó contra una pared. Estoy muy feliz de que no lo hayas hecho, continuó, pisoteando con saña las partes apenas desarrolladas que hacían del niño un niño. Pero no, aún no has dicho ni tu primera palabra. Lo único que hemos oído de ti son los gritos de dolor que dejas escapar, y por supuesto esas lágrimas falsas que soltaste en un intento de hacernos parar. Falsas, porque todo el mundo sabe que los demonios no pueden llorar. Una risa aguda. Ella realmente creía que él era un demonio, y nada podría convencerla de lo contrario. Caminó hacia un lado de la habitación, ignorando al chico destrozado por un momento mientras tomaba un poco de alcohol que estaba allí. La mayor parte ya se había consumido, pero quedaba más que suficiente para emborracharse, y ya estaba dando varios tragos largos a la botella que había agarrado. ¿No hablas, ya no finges llorar, por qué? ¿Es porque sabes que no servirá de nada, cabrón inútil? Se rió triunfante. Déjame decirte algo, demonio, escutió la palabra, con tanto odio presente en ella que podría matar. Te haremos pagar por cada pobre alma que hayas matado. La buena gente de Konoha te va a torturar hasta justo antes de tu 6º cumpleaños. ¿Sabes por qué elegimos esa fecha? El chico no respondió, incluso mientras se levantaba, su mano derecha presionando el hueso aún visible de su brazo izquierdo, sus gélidos ojos cerúleos mirándola directamente al alma. Chasquido. La botella se rompió en el suelo mientras ella miraba con horror lo que había hecho el chico. Se había roto a la fuerza su propio hueso, otra vez, solo para poder volver a colocarlo en su brazo. ¡Monstruo!, gritó, arrojándole una de las otras botellas a la cabeza, volviéndole a romper la nariz. La cabeza del niño se echó hacia atrás, pero pronto volvió a su posición anterior, mirando con malos ojos a la mujer, que ahora temblaba. Te diré por qué. Continuó con la misma frase, con un dejo de pánico en su voz. Eres demasiado antinatural para vivir. Mírate. Acabas de poner tu brazo en su lugar sin siquiera hacer un gesto de dolor. Ese caparazón en el que habitas ni siquiera tiene 4 años. Así que te vamos a matar, y será una celebración anual todos los años a partir de ese día. Arderás en los pozos de cualquier infierno que pueda existir por todo lo que has hecho, y celebraremos tu muerte. Su voz se hizo cada vez más fuerte a medida que seguía hablando, la histeria la dominaba ahora. Y yo seré quien te saque esos ojos, esos pequeños y extraños ojos tuyos. Serán lo primero que se vaya. Se fue con una risa maliciosa, aunque esta vez había más pánico que triunfo en ella. Los ojos del chico finalmente se posaron en su cuerpo maltrecho, un dolor intenso destrozando su cuerpo. Casi no podía sentirlo más. Sabía que no era como los demás niños de su edad. No estaban heridos como él. Ninguno de ellos tenía a 50 personas haciendo fila para turnarse para torturarlos. Sin embargo, a pesar de todo lo que había pasado, el dolor se apoderó de su cuerpo y cada parte de él se sentía como si volviera a arder. Sus dientes se clavaron en el labio en un intento de no gritar, y los caninos gotearon sangre fresca. Pasó más o menos 1 minuto y los nuevos agujeros en sus labios se curaron, la última herida en hacerlo.
Los ojos azules miraban sin emoción su brazo, el mismo en el que había sobresalido un hueso 3 pulgadas hacía apenas unos minutos. Un dolor persistente era todo lo que quedaba de la horrible lesión. Esa era otra razón por la que él era diferente. No importaba lo grave que se lastimara, seguiría sintiendo más dolor a medida que las heridas sanaran, aunque había descubierto que necesitaba tener los huesos en el área general de donde se los habían quitado para que funcionara. De lo contrario, se sentía como la vez que le habían destrozado el brazo. Tampoco sabía su nombre. Sabía lo que era un nombre, que era mejor que lo que la buena gente de Konoha había querido para él, pero las únicas palabras con las que podía referirse a sí mismo eran algunos de los términos más depravados que una sociedad podía crear. Demonio era uno de los males menores que le llamaban. Corrección, era la forma más agradable en que lo habían llamado alguna vez. Por supuesto, había otras cosas que lo hacían único. Analizaba todo lo que le rodeaba, lo que en parte explicaba por qué la gente se sentía tan incómoda a su alrededor. ¿Con qué frecuencia se veía a un niño de 3 años y medio con ojos inexpresivos? ¿O a uno que miraba fijamente a una multitud que gritaba sin pestañear? Esas eran las verdaderas razones por las que se le consideraba un demonio en la actualidad, aunque era por culpa de esos mismos seres que lo denunciaban por lo que se había vuelto tan frío. Irónico, ¿no? Un círculo vicioso. Iniciado por los aldeanos y perpetuado sin saberlo por el niño, que reaccionó de la única manera que sabía, encogiéndose y tratando de encontrar una forma de escapar de lo que le estaban haciendo. Y los aldeanos, disgustados y asustados por el comportamiento del demonio, intensificaron los ataques. El niño aún recordaba el día en que empezó a caminar. En realidad, fue uno de los momentos decisivos en su cabeza, ya que fue el día en que las palizas pasaron de 2 o 3 fanáticos en todo el pueblo a una pequeña porción de la población total. A pesar del pequeño porcentaje de personas, todavía había mucha gente participando en las palizas, y ahora había shinobi. Así que las cosas habían empeorado mucho para el niño. El rubio ensangrentado se levantó lentamente, tambaleándose por la debilidad y el dolor persistente, y se dirigió hacia las bebidas tiradas. Sus ojos buscaban algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo. Ahí, devoró rápidamente un sándwich a medio comer. Eran las únicas ocasiones en las que lograba comer lo suficiente, así que, sin importar en qué estado se encontrara, tenía que obligarse a tragarlo. Después del sándwich, el rubio le añadió unos cuantos trozos más de lo que estuvieran comiendo los demás, pero apenas probó nada. La puerta se abrió de nuevo y 2 de los ayudantes del orfanato lo arrastraron hasta la habitación oscura que había ocupado durante la mayor parte de su vida. Sus ojos se endurecieron aún más cuando lo arrojaron contra otra pared. Iba a salir de allí, pronto. Un mes de descanso, la sangre salpicó el suelo y el sonido constante del líquido que goteaba resonó en la habitación, que por lo demás estaba en silencio. Un destello de metal a la luz, un movimiento desesperado, un chapoteo húmedo cuando la hoja impactó. Tenemos que movernos, se escuchó un sonido metálico cuando un arma golpeó una pared y rebotó justo cuando un niño intentó esquivar un segundo arma, pero falló cuando le atravesó el brazo. Vamos, demonio. Al menos danos un poco de diversión para que estires la pata. Los ojos cerúleos observaron cómo las gotas carmesí goteaban lentamente por un brazo, y más líquido rezumaba de un cuchillo. Esos ojos gélidos se volvieron hacia el hombre que había hablado, asustando al hombre ligeramente borracho al ver el abismo azul. Deja de mirarme, demonio. Se escuchó un ruido sordo cuando una hoja afilada se hundió en la madera. 3 más la siguieron rápidamente mientras el chico los evitaba desesperadamente. Schlick, una aguja atravesó el brazo del niño, una herida mucho más pequeña que cualquiera de las anteriores. Ni siquiera lo había visto venir. Miró con asombro su brazo entumecido, provocando una carcajada de la mujer que la había lanzado. ¿Te gusta eso? Un poco de veneno que he desarrollado, maldito. Terminó, gruñendo cuando el brazo del chico se levantó, el mismo que la aguja había perforado. Una docena más de agujas volaron hacia él, la mayoría atravesándole el torso. Un toque de entumecimiento las siguió, pero terminó incluso más rápido que la primera vez. Mi senbón debería haberte paralizado. Gruñó la mujer, herida en su orgullo por el hecho de que un veneno que había trabajado meses para crear fuera tan inútil. La cabeza del chico se inclinó ligeramente. No puedo ver esas agujas, son mortales. Podrían golpearlo en el cuello, había aprendido a las malas a no dejar que nada lo golpeara allí. Más agujas lo golpearon, la desesperación lo ardía en su interior. No podía esquivarlas si no podía verlas. Un puño se estrelló contra su estómago.
El niño apenas había visto nada cuando sintió el dolor y se estrelló contra la pared por la fuerza del golpe. Se escuchó la risa áspera y desenfrenada de un hombre borracho, que apartó el puño del lugar donde había golpeado al niño. «Te has vuelto, bueno bailando, pero no puedes esquivar, ¿qué puedes ver?», murmuró el hombre, tambaleándose sobre pies inestables, sin prestar atención al chico que se levantaba, temblando manos arrancándole un kunai del pecho mientras la sangre salpicaba el suelo. Sus ojos se pusieron vidriosos mientras miraba la espada manchada de sangre, sus pequeñas manos apretando la empuñadura resbaladiza. Esos fríos ojos azules se volvieron hacia el hombre borracho, mientras docenas de senbon volaban hacia él desde la furiosa mujer. La desesperación lo atravesó cuando el senbon apareció a la vista por un breve momento. La mujer observó conmocionada cómo el niño se agachaba y las agujas se clavaban inútilmente en la pared. Un pequeño destello de oro la atravesó cuando el niño levantó la cabeza y una presión peligrosa la congeló en su lugar mientras el rojo se filtraba a través del oro. Algo le sucedió, algo que no le había sucedido desde que era estudiante de la academia. Ella perdió el valor. «Oh, oye, Mark, creo que deberíamos irnos». El hombre borracho se tambaleó de nuevo y se giró para mirarla fijamente. «Tienes que estar bromeando, Lisa. Tenemos a este demonio justo donde lo queríamos. Terminemos el trabajo». La mujer apartó los ojos del niño y miró al hombre. La expresión de puro miedo en su rostro lo hizo recobrar la sobriedad rápidamente, casi tan rápido como lo hizo el dolor. Unos ojos incomprensivos miraban fijamente el kunai que sobresalía de su estómago, unos ojos dorados que lo miraban fijamente desde el rostro del niño al que había estado atormentando. La sangre burbujeaba en su boca y goteaba por su barbilla mientras el veneno que había impregnado la hoja se abría paso a través de él. Se escuchó un grito, que por primera vez en años no provenía del niño, sino de uno de sus torturadores. El niño arrancó la hoja y la sangre lo cubrió. «¿Cómo es que todo salió tan mal?», pensó mientras el demonio caminaba hacia ella, con regueros de la sangre de su amante cayéndole por el pálido rostro y el cabello rubio teñido de carmesí. No podía moverse del miedo mientras esos terribles ojos dorados la miraban fijamente al alma, el poder del rojo que tenía esos ojos enviaba un líquido cálido por su pierna. Su mano se tensó sobre el kunai, la hoja subió lo más alto que pudo para apuñalarla en el corazón. Más sangre empapó al chico cuando sacó la hoja, el grito de otra mujer lo sacudió cuando la matrona abrió la puerta. «Tú, demonio. Shinobi. El demonio es amigo», ella miró la espada que sobresalía de su vientre, su última visión fue la del rostro sombreado del niño, con un destello dorado mirándola desde debajo de su cabello. El niño miró los 3 cadáveres y echó a correr, huyendo de la habitación, escapando finalmente de su prisión. No sabía qué había allí afuera, pero tenía que ser mejor que esto. Oh, qué equivocado estaba. 3 años de descanso, qué velada más maravillosa, pensó un hombre mayor mientras fumaba alegremente su vieja pipa de cedro, con el sabor del tabaco de cereza fresco en su lengua. Es el último papeleo, Okage-sama. Mejores noticias, pensó. Ser el jefe de una aldea shinobi implicaba toneladas de papeleo, aunque afortunadamente las únicas partes que veía eran las que requerían su atención personal. De lo contrario, nunca podría terminarlo todo. Margaret, creo que daré un paseo esta tarde. Después de todo, es un día precioso y rara vez disfruto de las puestas de sol. La bonita morena que había contratado como secretaria asintió, sonriéndole con una hermosa sonrisa. Una chica tan agradable. La mantenía cerca porque era un símbolo de todo por lo que había luchado todos estos años. Joven, feliz, inteligente y, sobre todo, inocente. No tenía idea de las cosas monstruosas que su Hokage había hecho para proteger su existencia, y si Sarutobi se salía con la suya, ella nunca lo sabría. Ni tampoco lo sabrían los demás aldeanos. Era mejor así. La sombra de fuego no prestó atención a sus guardaespaldas Zambu, salvo por un breve momento para identificarlos. Kakashi Hiro. Kakashi es apenas reconocible sin su característico cabello plateado, pensó el hombre, riendo mentalmente. Fue una velada realmente maravillosa. El sol estaba empezando a ponerse y un magnífico matiz púrpura se extendía por el horizonte anaranjado. Justo el tipo de velada en la que él y su esposa se acurrucarían juntos para contemplar la puesta del sol. Un profundo suspiro sacudió su cuerpo ante ese pensamiento. Se sentía muy solo en esos días, desde que su esposa había muerto durante la invasión del Kyuubi. El mero pensamiento de esa tragedia fue suficiente para hacerlo suspirar de nuevo.
Lo peor que había sucedido en la historia de Konoha. Más vidas habían ocurrido en un período de 4 horas que en 2 guerras shinobi juntas. Incluso su propio sucesor, el cuarto Hokage, había caído para derrotar a la bestia. Pero la muerte de su esposa siempre había pesado mucho en su mente, y probablemente siempre lo haría, especialmente con su hijo mayor muerto en el mismo ataque y el otro distanciado. Pensar en el ataque del Kyuubi siempre traía a la mente recuerdos del pobre Naruto. Eso siempre inquietaba incluso a su endurecido estómago. El hombre de cabello gris sacudió la cabeza, ignorando la mirada ligeramente preocupada de sus guardias. No sería bueno pensar en esas cosas en una noche como esta, no cuando había tanta belleza por disfrutar. Después de todo, Konoha era realmente hermosa durante la noche, los padres y los niños se dirigían al interior y dejaban la tierra en paz y tranquilidad. Por supuesto, su noche libre no iba a ser así, porque no pasó mucho tiempo antes de que sus agudos oídos captaran un sonido de arrastre, el goteo constante de un líquido que caía causando estragos en sus sentidos. Casi al unísono perfecto, el tercer Hokage y sus sombras Anbu se movieron, desapareciendo de la vista y apareciendo frente a un callejón cercano, los dos ninjas mostrando acero mientras se paraban de manera protectora frente a su líder, solo para que los tres se congelaran en estado de shock. Un jadeo lleno de horror escapó de uno de los Anbu. Naruto. Fue el susurro incrédulo de uno de los guardias Anbu, solo años de entrenamiento le impidieron correr al lado del niño maltratado. Hizo suspirar a Sarutobi. Los civiles evidentemente habían roto su parte del trato, al menos la única parte que el Saindame honestamente esperaba que cumplieran. Se suponía que el niño no debía abandonar el orfanato. El chico giró la cabeza y sus ojos azules helados perforaron directamente las almas de los shinobi mientras una raya carmesí bajaba lentamente por su mejilla. El cabello castaño y rojo oxidado estaba cortado, un trabajo muy duro que obviamente había sido hecho por él mismo, varios líquidos y suciedad cubrían el cabello que alguna vez fue rubio. La piel del niño estaba llena de cortes sangrantes, su cuerpo desfigurado por la prueba del abuso de la aldea. Los cortes corrían desde sus hombros hasta sus pantorrillas, la sangre supuraba lentamente de las heridas que ya estaban sanando. Muévete. La voz del Kage era como acero templado mientras ambos shinobi de élite estaban al lado del niño en un instante, Hiro haciendo guardia mientras las manos de Kakashi brillaban de color verde, el hombre rápidamente noqueó al niño para ahorrarle más dolor. Sus heridas se están curando de manera constante, probablemente debido al Kyuubi. Es prácticamente lo único para lo que sirve la bestia. El Anbu murmuró lo último para sí mismo. Concéntrate, Anbu. La voz aguda de su líder lo reprendió, aunque a Kakashi ya no le importaba. Naruto estaba en esa situación debido a la negligencia de ese hombre. ¿Cuánto tiempo, Kakashi? Estas heridas no tienen más de 1 hora. No podría decir cuánto tiempo ha estado en las calles, señor. El hombre hizo todo lo posible para evitar poner veneno en su voz, casi escupiendo la palabra señor. Tanto por el tranquilo y sereno Kakashi. Pensó distraídamente, haciendo lo que podía para acelerar la curación de Naruto. Llévenlo a la oficina. Me ocuparé de este problema cuando despierte. Es probable que me vea obligado a ponerlo en un apartamento. El otro Anbu hizo una leve reverencia antes de tomar al niño, desapareciendo con un remolino de hojas. Kakashi se quedó atrás, con sus ojos enojados sobre su líder. Puedo acogerlo. Minato-sensei no querría que su legado fuera irrespetado de esa manera. Además, el chico es solo eso. Un chico, sin importar lo que haya experimentado, y como tal necesita algún tipo de guía. Los ojos de Hiruzen se endurecieron. Te lo dije antes, Kakashi. No puedes llevártelo, causaría caos en la aldea. Además, estás demasiado ocupado. Ser un Anbu es una responsabilidad de tiempo completo. ¿Has dormido siquiera durante los últimos días? Kakashi negó con la cabeza, negando la declaración del hombre, pero aún así obligado a reconocer su punto. ¿De verdad crees que Naruto aceptaría la presencia constante de un padre? No se sabe cuánto tiempo lleva en la calle. Yo simplemente estaría allí si me necesitara, que es el objetivo, ¿no? Argumentó, la pasión llenaba sus palabras mientras su mirada se clavaba en el anciano Kage. No tuvo ningún efecto en el hombre. No. Es demasiado riesgo. Nuestra aldea se tambalea al filo de la navaja todo el tiempo, Kakashi. Hay que hacer sacrificios para mantenernos unidos. ¿Qué vale más, Kakashi? Los miles de habitantes de la aldea que se mantienen vivos y prosperando gracias a los comerciantes civiles que odian al Kyuubi, o el contenedor de la misma bestia que mató a tantos. Kakashi no podía decir nada. Sabía que era más importante. No significaba que le gustara.
Sarutobi suspiró con irritación al ver el motín en los ojos de Kakashi. Casi cualquier otro ninja en toda la aldea y él serían capaces de tomar medidas para asegurarse de que el hombre obedeciera. Desafortunadamente, Kakashi era bueno, demasiado bueno. Era el favorito de la aldea, siempre lo había sido. Era todo lo que un ninja de Konoha se esforzaba por ser, pero aún así se las arreglaba para tener hábitos obvios en público que lo hacían parecer más humano. En otras palabras, esos mismos civiles que le impidieron entrenar a Naruto para defender la aldea también le impidieron disciplinar a Kakashi con severidad. El delicado equilibrio tenía que mantenerse, y los civiles se sacrificaron tanto como él. Aún así, le había mostrado a Kakashi una parte del palo. Era hora de ofrecerle una zanahoria, con un kunai en las sombras. Un largo suspiro de sufrimiento atrajo la atención de Kakashi nuevamente hacia su líder. Está bien, Kakashi. Te propongo un trato. El joven levantó la cabeza con cautela en sus ojos. Deja esa idea por ahora, déjame terminar, detuvo a Kakashi levantando la mano para que no lo interrumpiera. ¿Me permites darle a Naruto un apartamento? No interfieres en su vida, no te presentas ante él y, sobre todo, no interactúas con él. A cambio, serás su Jonin Sensei cuando llegue el momento y podrás enseñarle lo que desees. Era un buen trato, mucho mejor que cualquier cosa que pudiera conseguir si continuaba insistiendo en el asunto, y Kakashi lo sabía. Aún así, no estaba del todo satisfecho. ¿Y si lo atacan mientras estoy cerca? Hiruzen casi suspiró de nuevo, pero las leyes de la aldea eran bastante claras en este punto. Cumple con tu deber como shinobi de Konoha. Kakashi hizo una reverencia antes de alejarse, satisfecho de que al menos podría ser parte de la vida de Naruto, pero ya estaba haciendo planes para asegurarse de que Naruto estuviera a salvo de ahora en adelante. En parte era su culpa que Naruto hubiera sido golpeado tan brutalmente. Había estado asumiendo demasiadas misiones últimamente y no tenía tiempo para nada, y mucho menos para pasar horas observándolo. No era como la vez 2 años después del ataque, cuando podía aniquilar a todos los que se acercaran a Naruto con la intención de hacerle daño. Hiruzen también desapareció y se dirigió a ocuparse de algunas cosas. Tenía mucho que hacer, y solo hasta que Naruto despertara para hacerlo. Romper unas voces murmuradas lo despertaron, y los diversos tonos bajos se silenciaron de inmediato cuando su respiración cambió. Una mano cálida se apoyó firmemente en su pecho y le impidió levantarse. El pánico lo invadió y sus ojos cerúleos se abrieron para encontrarse con la mirada sorprendentemente tranquilizadora de un hombre de cabello castaño. Tranquilízate, Naruto. Estás a salvo. Sintió que algo de la energía que emanaba del hombre fluía hacia él, un poder que le decía la verdad de sus intenciones. El hombre no quería hacerle daño. Una nueva experiencia para él. Inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, la curiosidad estaba presente en sus ojos. No estaba del todo seguro de si se trataba del hombre que estaba a su lado o de su ojo faltante. Según su limitada experiencia, el único que siempre estaba en peligro era él mismo. Dejó que Naruto se levantara lentamente, teniendo cuidado de no irritar las heridas casi curadas del chico. Su mirada se detuvo preocupada en una cicatriz particularmente desagradable que tenía en el cuello. ¿Puedes hablar?, preguntó lentamente, preocupado por el niño. Naruto asintió, sus ojos recorriendo la habitación. El hombre quedó bastante impresionado cuando notó que los ojos de Naruto se posaban en los 4 ambú escondidos en la habitación, sus músculos tensos preparándose para correr. Nadie en esta habitación va a hacerte daño, Naruto. Los ojos helados del chico se volvieron hacia él, la confusión aún presente en ellos. ¿Qué, es Naruto? Su voz era áspera, ni siquiera había rastro de la típica voz de un niño en ella. La crudeza de su voz rechinó en los oídos de los ambú, todos y cada uno de los humanos en la habitación hicieron una mueca ante el sonido, incluso cuando lo que había dicho les quedó grabado. El horror invadió al hombre, la sorpresa se reflejaba en sus ojos incluso a pesar de sus intentos por reprimirla. Tu nombre es Naruto. ¿No sabes lo que es un nombre? Es algo con lo que te llamas a ti mismo y cómo se refieren los demás a ti. Como si yo fuera Ka, Inu y la mujer de la esquina fuera Tora. La cabeza de Naruto se inclinó de nuevo, su boca se abrió y su voz áspera volvió a salir. ¿Sabes cuál es el nombre? Naruto, no el mío, mío demonio, mío Kyuubi. Kakashi miró con completo horror al niño, sin estar seguro de cuál era peor de las 100 cosas terribles que había descubierto hasta ahora. Su ira comenzó a crecer, pero vaciló antes de que siquiera comenzara a mostrarse cuando recordó lo nervioso que era Naruto. Incluso ahora el niño miraba con cautela al ninja escondido en las sombras, todavía tenso.
No, tu nombre es Naruto. Los ojos cerúleos se volvieron hacia Kakashi al oír su voz tranquila y triste. De alguna manera, el niño entendió lo que Kakashi estaba tratando de decir, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Kakashi parpadeó sorprendido porque en un momento Naruto estaba allí y al siguiente ya no estaba, moviéndose mucho más rápido de lo que esperaba que el chico fuera capaz de hacer. ¿Acaba de usar chakra? Era la única explicación posible para que un niño pudiera moverse tan rápido. Cualquier otro pensamiento que tuviera fue interrumpido por la voz de su líder. Inu. ¿Dónde está Naruto? Gritó prácticamente Hiruzen, incapaz de sentir al niño en absoluto, ni siquiera podía verlo. Kakashi miró a su líder, la confusión lo llenó, hasta que se dio cuenta de que no podía sentir a Naruto. El niño había desaparecido. Ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar antes de que el tono tranquilo de uno de los otros Anbu le respondiera al Kage. El niño está debajo del escritorio, Okage-sama. Se movió sorprendentemente rápido al escucharte entrar. Tanto Kakashi como Hiruzen se dieron la vuelta y aparecieron detrás del escritorio para ver al niño presionando la madera, con miedo y confusión en su rostro. Tranquilo, Naruto. Tampoco te va a hacer daño, dijo Kakashi, intentando calmarlo. Naruto se calmó, presionó su espalda contra el escritorio mientras sacaba un kunai astillado y maltratado. Kakashi extendió una mano, plana y con la palma hacia afuera, vertical al suelo. Tranquilízate, estamos aquí para ayudarte. El chico no se movió mientras Sarutobi se acercaba, caminando y agachándose frente a él. Está sucio, el anciano observó distraídamente, la simple declaración provocó un silbido de Naruto. ¿Cuánto puedes entender, Naruto? Preguntó Kakashi, cada vez más preocupado cuando el chico le gruñó al líder. Su voz atrajo la atención del chico hacia él, la ira y el miedo crecieron en su interior. No, no soy asqueroso, no soy escoria, gruñó, retrocediendo aún más hacia el escritorio mientras apretaba el puño sobre el cuchillo y sus nudillos se pusieron blancos. Kakashi tuvo que hacer todo lo posible para no gruñir. Incluso el tercero, por más cosas horribles que hubiera visto, estaba afligido. La rabia invadió al hombre mayor, toda dirigida hacia los civiles. Rata. Una sombra apareció ante el Kage casi instantáneamente. Convoca al Consejo Civil. Tengo algunas cosas que necesito discutir con ellos. Inu. Limpia a Naruto. No quise decir que fuera escoria, quise decir que tenía mucha suciedad encima. Es rubio natural por el amor de Kami y tiene el cabello casi negro con reflejos oxidados. El Anbu asintió mientras Sarutobi salía, la furia era evidente en cada movimiento. Kakashi suspiró. Sal Naruto, estarás bien, aquí nadie te va a hacer daño intentando tranquilizar al chico, sacarlo de debajo del escritorio. ¿Por qué, aquí? Kakashi tardó menos de un segundo en darse cuenta de lo que el chico estaba preguntando. Te encontramos anoche. Estabas muy herido y te desmayaste a causa de tus heridas. Te curamos, te arreglamos y te mantuvimos aquí hasta que despertaras. Estamos aquí para ayudar a Naruto. La sospecha se enfrentaba a la aceptación en los ojos de Naruto mientras miraba a Kakashi. Algo se escondía dentro de esos ojos azules, algo que Kakashi no podía reconocer. ¿Está diciendo la verdad, un poco? Naruto sabía que no se había desmayado. No se había desmayado por una paliza en años. Aún así, podía decir que Inu, al menos, no quería hacerle daño. De los otros no estaba tan seguro. El chico no bajó la guardia, pero se relajó un poco, lo suficiente para tranquilizar a Kakashi un poco al menos. El hombre conversó un poco durante unas horas, tiempo suficiente para obtener una mejor interpretación del chico. No mucho, por desgracia. A pesar de todos sus esfuerzos, el chico apenas hablaba, e incluso cuando lo hacía eran solo unas pocas palabras con su voz ronca. Solo había bastado con oír al chico hablar unas cuantas veces para que Kakashi le trajera un vaso de agua, algo en lo que el chico no confiaba hasta que el hombre bebió él mismo. Fueron unas horas incómodas, y algunas de las peores de la vida de Kakashi. La visión del chico al que debería estar cuidando, tan dañado que todavía no podía confiar en un adulto, la puerta se abrió de nuevo y finalmente terminó el silencio. El Anbu se alegró de ver que Naruto no salió corriendo a cubrirse esta vez, sino que se giró hacia un lado mientras miraba fríamente a la puerta, observando cómo el tercer Hokage entraba lentamente, mucho más tranquilo que cuando se había ido. ¿Cómo le va al joven Naruto, Kakashi? Preguntó con una voz llena de calidez. Kakashi se enfureció al saber que esa escoria estaba fingiendo calidez hacia un niño destruido, incluso mientras planeaba cómo volver a poner en marcha su plan.
Pero no era como si pudiera hacer algo. Sarutobi era el Hokage, y el hombre seguía siendo mucho más fuerte que él. Si tan solo, todavía soy demasiado cauteloso para confiar en extraños, Hokage-sama, informó, tomando aire para calmarse. No tenía sentido pensar en sí. ¿Cuánto puede entender? Eso hizo que el Anbu se detuviera por un momento. Todavía no estoy seguro, señor. Él entiende más de lo que cree, pero ¿cuánto? Es imposible saberlo, ya que no hay forma real de saberlo. Sarutobi asintió lentamente, varios pensamientos diferentes recorriendo su cabeza. Este es un gran problema. Por un lado, Naruto necesita permanecer sin educación, sin entrenamiento y lo más indefenso posible durante los próximos años. Pero ese barco zarpó cuando fue encontrado por Kakashi. El hombre es demasiado valioso para Konoha como para arriesgarse a escupir tan temprano en su carrera. El hombre ya es un capitán Anbu, al borde del rango S. No podemos permitirnos que otro ninja de rango S desaparezca. Realmente no podían. La aldea todavía estaba lidiando con las repercusiones de Orochimaru, y ese hombre nunca había mostrado ningún interés en el Anbu. Kakashi podría esconderse de todas las fuerzas de Konoha durante más tiempo del necesario para llegar a una aldea como Iwa. Aún así, incluso echando a Kakashi de la escena, la única oportunidad de mantenerlo débil ha sido destruida hace mucho tiempo, especialmente considerando al Kyuubi. La bestia no permite ninguna técnica o sello que altere la mente. Así que no tengo elección. Ya no puedo mantenerlo completamente suprimido, pero entrenarlo para que alcance su máximo potencial sería estúpido. Con la forma en que está reaccionando ante nosotros, los mejores de la aldea, hay una posibilidad demasiado grande de que huya de la aldea a la primera oportunidad, o peor aún, que libere a la bestia tan pronto como se entere. Incluso yo no he dominado el sello todavía, Danzo podría haberlo hecho, pero no hay forma de que ese viejo zorro astuto siquiera considere sacrificarse a menos que no haya otra opción. Tanto por deshacerse fácilmente del bastardo, Inu, haz que se limpie y verás cuánto puedes aprender de él sobre lo que ha pasado. A ver si puedes enseñarle a hablar correctamente. Mientras tanto, terminó antes de marcharse, pensando en cuál sería la mejor manera de que pudiera servir a la aldea. Después de todo, su original estaba hecho polvo. La puerta se cerró mientras el Anbu al lado de Naruto suspiró, colocando una mano sobre el hombro del asustadizo niño, incluso cuando el niño se alejó. Ven conmigo, Naruto. Hueles terrible. El chico le frunció el ceño, sin entender el término, lo que hizo que el hombre suspirara. Tiró del chico y se lo entregó a unas enfermeras que lo bañaron, aunque el chico permaneció rígido y asustado todo el tiempo. Pasó aproximadamente una hora antes de que devolvieran al niño. El vigilante Anbu nunca había estado a más de unos pocos pies de distancia de él, preocupado de que el niño pudiera lastimarse si se iba. Se veía completamente diferente de antes, ahora que le habían dado ropa decente y los años de suciedad, mugre y sangre habían sido lavados. Kakashi no pudo evitar suspirar mientras miraba al niño, ahora limpio y vestido. Se parecía tanto a su antiguo sensei que le dolía. Era joven, habría sido un niño lindo si no fuera por esos gélidos ojos azules que miraban fijamente al mundo desde debajo de su cabello rubio bañado por el sol, 3 cicatrices horribles en cada una de sus mejillas que estropeaban la piel bronceada. Le pareció curioso. Esas 6 cicatrices eran las únicas que tenía actualmente en su cuerpo. Uno pensaría que después de todo lo que había pasado habría muchas más. Supuso que el Kyuubi realmente era una bendición para el pobre niño. ¿Se siente bien estar limpio, Naruto-kun?, preguntó, sin esperar realmente una respuesta. No obtuvo ninguna, solo un toque de confusión del niño. Cuando alguien dijo otra cosa que él no entendió, sus ojos se endurecieron como astillas de hielo un segundo después, lo que hizo que Kakashi suspirara nuevamente. Parecía que lo estaba haciendo mucho últimamente. Vamos, dijo, colocando una mano sobre el hombro del chico, resistiendo el impulso de soltar otro suspiro mientras sentía que el chico se tensaba aún más. Veamos si podemos enseñarte a hablar. ¿Has logrado averiguar algo, Inu? El tono cálido del Hokage hizo que el chico se congelara nuevamente, el poco progreso que Kakashi había logrado se borró al instante. Naruto no habla a menos que sea absolutamente necesario, y no he encontrado nada que provoque una respuesta aparte de que se retraiga en sí mismo, esperando ser golpeado. Se da cuenta de cada escape en una habitación, pero no lucha cuando alguien lo toca, simplemente se congela. No puedo decir lo que está pensando. Sea lo que sea por lo que haya pasado, le ha enseñado a ocultar todo. Considerando el estado en el que lo encontramos, no tiene sentido. Simplemente escucha todo lo que se dice a su alrededor, lo absorbe.
Si no fuera por mi entrenamiento, ni siquiera sabría que el niño se siente confundido cada vez que sucede algo que no entiende. Es aterrador. Y realmente lo fue para Kakashi. Incluso cuando se convirtió en un Jonin a una edad tan temprana, no había sido tan retraído, pero también había tenido a alguien que lo ayudó a recuperarse del asesinato. Para Sarutobi fue más una irritación. Muy bien. Le asignaré un Chunin para que le enseñe a leer y escribir. Era mejor mantener a Kakashi lo más lejos posible del chico una vez que lograra separarlos. El hombre haría daño más que suficiente a sus planes una vez que se convirtiera en el maestro del chico. Con suerte, durante el proceso el niño aprenderá a hablar. Naruto, mírame. El niño de cabello rubio se giró y miró fríamente al Hokage. El anciano no pudo evitar temblar. Esos ojos no pertenecían a un niño. ¿Sabes lo que es un apartamento? El chico asintió con cautela, reconociendo el término. Eran lugares que había que evitar, lugares donde la gente se reunía, donde se quedaba. Si estaba cerca de ellos, se lastimaría. He dispuesto que te quedes en uno. La cabeza del chico se inclinó, el miedo estalló en su interior antes de ser reprimido sin piedad. ¿Así que el anciano quería matarlo? No era nada nuevo. Simplemente tendría que escapar de los apartamentos de nuevo, como lo había hecho cuando más de estas personas enmascaradas lo habían arrastrado a uno, dejándolo allí para los aldeanos. Al menos era fácil escapar de esas cosas, no como los lugares llamados hospital o biblioteca. Está al otro lado de la ciudad, en el barrio rojo. Lo he abastecido con comida y ropa para ti. ¿El veneno era el método del anciano? Eso era extraño. Todas esas personas enmascaradas se desvivían por obedecerlo, pero él eligió el veneno. El anciano se arrodilló, sus cansados huesos crujieron en protesta, sus cálidos y afectuosos ojos marrones se encontraron con los orbes helados de Naruto. Te lo prometo, Naruto. Nadie volverá a hacerte daño nunca más, dijo, luciendo como un abuelo cariñoso, molesto porque su amado nieto se había lastimado mientras jugaba. Nadie me hará daño, pensó Naruto con amargura. En cierto modo, tiene razón. Apenas puedo sentir dolor. Naruto no creía ni una palabra que saliera de la boca de ese hombre. Había caído en esa trampa una vez antes. Nunca volvería a suceder. No dijo nada y su incredulidad no se mostró en su rostro. Nada más que una calma gélida. El tercer Hokage resistió el impulso de fruncir el ceño, pero se encogió de hombros internamente. Su plan para mantener al niño reprimido había fracasado miserablemente. Tal vez debería convertir al niño en un arma para la aldea. No una fuerte, al menos no de inmediato. Si quería eso, le daría el niño a Danzo y haría que sus emociones se desvanecieran. No, el tercero no quería eso. Pero un eventual protector, un poderoso guardián de la aldea. Eso le sonaba bien a Sarutobi. Esa parte comenzaría con Kakashi, haciendo exactamente lo que el tercero sabía que haría, independientemente de las órdenes que le diera al hombre. Entrenar a Naruto para que fuera una fuerza poderosa. Inu, ve delante de nosotros, asegúrate de que ningún aldeano se cruce en nuestro camino. No queremos que nuestro pequeño amigo se asuste de nuevo, ¿verdad? Un despido, pero Kakashi no lo comprendió. El hombre lo vio como una razón perfectamente válida para separarse de Naruto. El chico no necesitaba más traumas, ni hoy ni ningún otro día. El hombre desapareció, dejando a Naruto solo con el Hokage. El anciano se enderezó. Ven conmigo, Naruto-kun. Vayamos a tu nuevo apartamento. Tal vez pueda mostrarte algunas partes de la aldea en el camino. El primer paso era simple. Era obvio que Naruto nunca podría cuidar de la gente de la aldea. Esa ya era una causa perdida en lo que respecta a Sarutobi. Cualquiera odiaría a la gente de un lugar con todo lo que había pasado el chico. Pero el lugar en sí, el hermoso paisaje, la historia de la aldea, la apariencia hogareña de la aldea. Si Naruto pudiera llegar a amar eso, entonces sería como si amara a la gente, tal vez incluso más. Se podrían replantar las granjas, reconstruir las casas, pero la aldea en sí. Si alguna vez fuera destruida, el paisaje nunca sería el mismo. Naruto podría no luchar para proteger a los aldeanos, sino a la aldea en sí, y eso mantendría a la gente a salvo. Mientras su gente estuviera a salvo, Sarutobi felizmente haría concesiones como esta. El chico lo siguió, muy consciente de los ojos que lo observaban desde las sombras. Era la única razón por la que no huyó del anciano a la primera oportunidad. Y así lo siguió, sus ojos siempre buscando amenazas, sin encontrar ninguna en las calles vacías. No pasó mucho tiempo antes de que el Hokage se detuviera, lo que provocó que Naruto hiciera lo mismo. Echa un vistazo a tu alrededor, Naruto.
El chico miró fríamente al Hokage, lo que hizo que el hombre suspirara. Sabía que era demasiado pronto para comenzar con su plan. El chico era demasiado desconfiado. Y, sin embargo, había descubierto que quería compartir las maravillas que Konoha tenía con él. Su Anbu no apreciaba las reflexiones de un anciano. «Mira, Naruto-kun», preguntó en voz baja, irradiando derrota. A pesar de sí mismo, Naruto se encontró mirando a su alrededor y vio la aldea mientras las estrellas iluminaban el cielo. «Gracias, Naruto-kun», dijo Sarutobi, dejando que el chico absorbiera la mirada por unos momentos. ¿No es hermoso? A los ojos de este anciano les agrada ver las vistas de este pueblo, día tras día. Las sencillas maravillas del mundo cuando el sol sale y se pone, observándolo desde nuestro mayor punto de referencia, los rostros de los Hokage, dijo en voz baja, y Naruto se volvió hacia él. Hiruzen sabía que el niño probablemente no tenía idea de lo que estaba diciendo, pero eso no importaba. Naruto eventualmente aprendería lo que significaban esas palabras, y ese simple momento, causado por un anciano que se detenía para disfrutar del paisaje y señalárselo al niño, con suerte echaría raíces. Naturalmente, se necesitaría mucho más para lograr su objetivo, pero este era el comienzo. El hombre casi sonrió al notar que el niño echaba una última mirada más lenta a su alrededor cuando empezaron a caminar de nuevo. Parecía que funcionaría, siempre y cuando lo reforzara adecuadamente de vez en cuando. Llevó al niño al barrio rojo, preguntándose cómo lo afectaría el entorno del niño a medida que creciera. El distrito de la luz roja era el área para cosas que eran ilegales, pero que de todas formas engrosaban enormemente las arcas de la aldea. Además, cosas simples como esa no eran ilegales para sus shinobi, siempre y cuando no se llevaran demasiado lejos. Si fuera por él, habría colocado a Naruto en medio del distrito shinobi. El lugar era perfecto para colocar a las personas a las que quería vigilar. Desafortunadamente, el chico era un Jinchuriki. La misma razón por la que quería que la mayoría de los shinobi de la aldea vigilaran al chico era la misma razón por la que no podía permitir que eso sucediera. El chico moriría, y rápidamente también, y eso podría destruir potencialmente la aldea si el Kyuubi se desatara debido a eso. Minato le había asegurado que el Kyuubi moriría con Naruto, pero no había forma de que Sarutobi fuera a arriesgarse. La pareja tardó casi una hora en llegar al nuevo hogar de Naruto, ya que el distrito rojo se encontraba a varios kilómetros de la torre. Konoha era una ciudad grande, una de las más grandes del país del fuego, de hecho. Los civiles se sentían seguros allí, y Sarutobi había pasado toda su vida asegurándose de que estuvieran a salvo. «Este es tu nuevo apartamento, Naruto-kun». El niño no pudo evitar fruncir el ceño mientras miraba el lugar, aunque por dentro no estaba más que confundido. El apartamento estaba abandonado, aunque estaba en condiciones moderadamente decentes. El hormigón del que estaba construido era de un gris apagado, con escamas de pintura antigua de algún color desconocido en las paredes. Lamento que esté en tan malas condiciones, pero después de que el propietario murió hace unos años, nadie quiso mantener el edificio en buenas condiciones. En parte era cierto. El dueño había muerto durante el ataque del Kyuubi, pero la razón por la que nadie se había hecho cargo del edificio era porque en realidad no era un edificio de apartamentos. Originalmente había sido un burdel, uno de los favoritos de uno de sus estudiantes. Todo el primer piso era un gran vestíbulo, el segundo era una gran cantidad de habitaciones privadas. El tercer piso, donde se alojaría Naruto, había sido residencial. Las prostitutas que tan a menudo habían atendido a sus shinobi se alojaban allí. El cuarto piso había sido el piso de relajación para las prostitutas, y el quinto había sido donde el dueño casi siempre estaba, siendo atendido por las mismas prostitutas que él empleaba. En realidad no quería tener que colocar a Naruto en un lugar así. El edificio nunca había sido limpiado después de todo, y estaba garantizado que los trabajadores habían dejado muchas cosas atrás cuando fueron desalojados después del ataque. Desafortunadamente, no tenía otra opción. Si Naruto iba a permanecer a salvo, Hiruzen no podía simplemente colocarlo en cualquier lugar. Cada complejo de apartamentos en Konoha tenía un mínimo de 4 o 5 personas que querían matar al niño, y Sarutobi simplemente no podía prescindir de los Anbu para proteger al niño en este momento. Sus Anbu estaban agotados incluso con sus deberes normales, y si tenían que pasar largas horas cuidando a un niño, era muy posible que los soldados exhaustos se quedaran dormidos, incluso con todo su entrenamiento. Naruto siguió al anciano, todavía con un ojo cauteloso en el Anbu, dentro del edificio, mirando alrededor al gran espacio vacío. El niño no pudo evitar fruncir el ceño, había visto un lugar como este antes.
Era ese lugar donde esas personas habían estado unas sobre otras, chapoteando en ese líquido de sabor repugnante y moviéndose unas contra otras tanto como podían. Había sido extraño. Casi todos allí habían estado gritando, pero no habían sido de dolor. Oh, bueno, este lugar estaba abandonado, así que supuso que realmente no importaba. Ven, Naruto-kun, estarás en el tercer piso. El Hokage lo acompañó hasta la única habitación útil del piso. El resto de las habitaciones habrían requerido muebles nuevos, o en algunos casos paredes y pisos nuevos, o en un caso repugnante, ambas cosas. Naruto siguió al hombre sin decir palabra, vigilando sus alrededores. Le preocupaba que no estuviera tan abandonado como parecía. Esta será tu habitación, Naruto-kun. Es simple, pero será tu hogar. Sarutobi todavía no podía creer que lo hubieran obligado a ceder el hogar de Naruto por algo que era más importante para la aldea en ese momento. Era una relación de toma y daca con el consejo, y a cambio de que se le entregaran suministros de emergencia a uno de sus aliados shinobi, dado que la aldea no tenía que pagarles a los civiles por ello, incluso si los shinobi obtenían sus beneficios de ello, Naruto se quedaría atrapado en un edificio abandonado. Después de todo, había un beneficio en que los civiles despreciaran al pobre niño. Naruto lo miró y frunció el ceño. Una puerta vieja y desgastada, ahora de un feo color marrón, cuyo color original ya no se podía ver, estaba colocada en el cemento desgastado del edificio. El hombre lo hizo pasar y el chico apoyó la mano a regañadientes en la puerta, empujándola para abrirla y revelar su nuevo hogar. Era una mierda. Las paredes grises y monótonas se apretaban a su alrededor, la vieja alfombra que cubría el cemento era de un rojo opaco y manchado. Era un lugar básico de 3 habitaciones, una pequeña cocina con estufa, refrigerador, fregadero y un par de gabinetes y cajones, conectada a la sala de estar, que contenía un futón, todo en la misma habitación, sin separarse en absoluto. Naruto no sabía qué eran la mayoría de ellos. Las únicas veces que los había visto había sido cuando lo habían golpeado. Sabía lo que hacía la gran caja blanca, mantenía las cosas frías. Sin embargo, nunca entendió por qué. Es simple, pero te servirá, Naruto-kun, dijo Sarutobi, en voz baja y tranquila, a pesar de su propio disgusto por el apartamento. Podía sentir también el desagrado de su Anbu por el lugar. Al menos Kakashi solo lo había mirado con enojo durante 10 minutos cuando el hombre lo vio. Naruto siguió mirando a su alrededor, comprobando el pequeño baño. Estaba en mejores condiciones que lo que ya había visto, ya que todo parecía funcionar correctamente, al menos por lo que entendía. No era como si alguna vez le hubieran permitido usarlos. La única razón por la que sabía para qué servían era por la cantidad de personas que habían metido su cabeza en cada uno de ellos, a menudo tirando el inodoro usado anteriormente alrededor de su cabeza para su propia diversión. Eso no había sucedido desde que había dejado el orfanato, afortunadamente, pero todavía tenía malos recuerdos de esas ocasiones. El chico cerró la puerta del baño, ignorando el viejo suelo de madera que crujía bajo sus pies cuando entró, y volvió a pisar la alfombra gastada. Caminó hacia la última puerta y miró hacia el dormitorio, igualmente usado y maltratado. Si el baño era mejor que la primera habitación, esta era definitivamente peor. Lo poco que quedaba de la alfombra estaba en pedazos. Una cama antigua con un marco ennegrecido y un colchón manchado y lleno de bultos sobre ella. El pequeño armario de madera estaba manchado y agrietado, las puertas colgaban sueltas y se veían algunas prendas deshilachadas a través de los huecos. Se volvió hacia el anciano y se preguntó qué estaba pasando. No había más gente y el lugar parecía mucho peor de lo que había visto nunca cuando había gente alojada allí. Te quedarás aquí, Naruto. La mirada vacía del chico hizo que el anciano suspirara, habiendo olvidado temporalmente que el chico no entendía todo lo que decía. Aquí estarás a salvo, eso le llegó al muchacho, a juzgar por sus ojos escépticos. Mira, Naruto, hizo un gesto al chico para que se acercara a él, señalando su atención hacia la puerta y los varios tornillos nuevos y brillantes que había en ella. Nadie podrá entrar por aquí. Los ojos de Naruto se movieron inmediatamente hacia la única ventana del edificio, justo enfrente de la cocina, haciendo que Sarutobi siguiera la mirada del chico. La ventana también se puede cerrar con llave, Naruto. Estarás perfectamente a salvo mientras te quedes aquí. El hombre sonrió tranquilizadoramente al niño eternamente cauteloso, sus cálidos ojos marrones haciendo todo lo posible para tranquilizar al niño. No le hizo ningún bien al hombre, el niño no tenía ningún deseo de confiar en el hombre, y menos aún de acercarse a él. La sonrisa de Sarutobi no se atenuó, sabiendo que se necesitaría paciencia para lograr que el niño confiara en él.
En esos armarios hay comida, Naruto, junto con algunas otras cosas necesarias. Más que suficiente para que sobrevivas. También recibirás un estipendio mensual, el mismo que reciben todos los huérfanos. Será suficiente para que vivas. Un tutor estará aquí en una semana o dos para enseñarte a leer, escribir y hablar con claridad. Te visitaré de vez en cuando para comprobar cómo estás, para asegurarme de que todo va bien para ti. El chico no respondió, no dio señales de haber oído o entendido lo que el hombre había dicho. Que tengas un buen día, Naruto-kun. Dijo el hombre, algo alegre. Incluso él no se sintió del todo afectado por esos ojos celestes y helados que lo miraban desde su rostro bronceado y lleno de cicatrices. El chico no hizo ningún sonido mientras el hombre salía, el ambú se quedó atrás, justo afuera de la puerta, esperando. Naruto no sabía qué estaban esperando. Solo sabía que no sería bueno para él si era lo que él pensaba que era. De todos modos, en realidad no importaba. Pronto se marcharía y volvería al único lugar seguro que había conocido. Solo se quedaba allí en muy raras ocasiones, e incluso entonces era solo cuando estaba absolutamente seguro de que no lo seguían. Necesitaba alejarse de ese lugar, necesitaba alejarse de la gente que vigilaba la puerta y la ventana antes de que se unieran a sus camaradas enmascarados para intentar matarlo. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que lo intentaran. Se quedó pensando en los acontecimientos del día mientras se dejaba caer sobre la fina alfombra, de espaldas a un par de paredes en un rincón, mientras miraba sin emoción la puerta y la ventana. Nadie entraría sin que él lo supiera. La paliza que le habían dado antes no era más que un suceso normal. Si no lo supiera, diría que se había descuidado, pero no fue así. No era rival para los considerados shinobi, y lo sabía muy bien. Todo había comenzado de forma bastante sencilla. Había robado una naranja para su desayuno. Había tenido muchas experiencias cercanas a la muerte al intentar robar manzanas, y la gente que las vendía las vigilaba mucho más de cerca que las naranjas, que eran mucho más visibles. Por eso, incluso con los tonos mucho más brillantes de la naranja, era mucho más seguro robar. Desafortunadamente, esa mañana había anunciado el regreso de los cazadores. Había pasado una semana entera sin que lo cazaran, pues había sido tan cauteloso que los civiles no habían podido localizarlos. Entonces, como siempre hacían, se volvieron hacia los shinobi, y por mucho que hubiera logrado, no podía esconderse de esos shinobi que eran aclamados como Jonin. Así que corrió por su vida y sus extremidades, y fracasó. No recordaba mucho, solo el llamado Hokage y dos hombres enmascarados antes de desmayarse. Una mano se levantó y le frotó la nuca. Era muy consciente de que lo habían dejado inconsciente. No había sido la primera vez y no sería la última. Y luego ese hombre con la máscara de animal, el pelo castaño corto y puntiagudo. ¿Reconoció al animal? ¿Cómo no iba a reconocerlo? Había pasado muchas noches frías acurrucado con uno de los de su especie en la calle, unos que estaban casi tan hambrientos como él. Ese hombre había logrado tranquilizarlo de alguna manera, una energía muy cálida lo atravesaba cada vez que lo tocaba. Era cálida, tranquilizadora y, desde la perspectiva de Naruto, mortal. Nunca había estado relajado en toda su vida, ni siquiera sabía qué significaba esa palabra hasta que esa energía, fuera lo que fuera, lo atravesó. Quería que Naruto confiara en ella, quería que Naruto confiara en su dueño. Naruto le echó un vistazo y dijo que no. Se había calmado para pensar. Si ese hombre lo hubiera tocado por más tiempo, habría comenzado a entrar en pánico. Se sentía demasiado parecido a la vez que lo drogaron y varias personas lo habían, sacudió la cabeza, el dolor aún estaba demasiado cerca. Incluso con su curación antinatural, y sabía que no era normal, le había llevado una semana y media a poder volver a correr. Y eso le había causado muchos problemas. Una cosa fue afortunada, la droga nunca volvió a hacer efecto en él, ni tampoco nada de menor potencia. Esa semana le había enseñado muchas lecciones valiosas, cosas que lo habían ayudado desde entonces. Podía encontrar una salida de cualquier habitación. Por ejemplo, en esta habitación. La estructura de la pared del baño era muy débil. Lo suficientemente débil como para que pudiera atravesar el hormigón, que alguna vez fue sólido, entre esta habitación y la siguiente mientras corría aproximadamente a la mitad de su velocidad máxima. Probablemente se rompería el puño o el hombro, dependiendo de cómo lo hiciera, pero el hecho era que podía hacerlo y, lo que era más importante, seguir avanzando después. Él también se había dado cuenta de eso. A medida que pasaba el tiempo y las palizas empeoraban, empezó a sentir cada vez menos.
Si un hueso se partía por la mitad en cualquier parte de su cuerpo, solo sentía una pequeña punzada de algo que ya no se registraba como dolor. Oh, sabía que se había roto el brazo. Diablos, todavía podía sentir cuando se golpeaba el dedo del pie, por el amor de Dios. Pero cuanto más dolor sentía, más se atenuaba. La última sesión de tortura severa en la que había participado había consistido en despellejarle el brazo, azotarlo con un látigo con clavos, todo ello bajo una lluvia de algún tipo de jugo ácido antes de que empezara a gritar. Entonces, el primer encuentro con el llamado Kage. ¿Cuál era el juego del anciano? Parecía amable, débil y bondadoso. No le gustó. Parecía falso, casi como si el hombre tuviera una forma de hablar y actuar muy diferente a la que había retratado. Simplemente parecía tan falso. Y luego ese lugar. Era una trampa mortal como nunca había visto. Había que subir varios pisos para asegurarse de que no pudiera saltar por una ventana, estaba destrozado por dentro y por fuera, y casi podía garantizar que la cama estaba tan llena de insectos que moriría en una sola noche de intentar dormir en ella, aunque no era que pudiera hacerlo. Se quedaría allí tirado mientras lo devoraban vivo. No, gracias, sabía cómo se sentía y no tenía ganas de volver a experimentarlo. El chico sacudió la cabeza y se tocó uno de sus mechones rubios con asombro. ¿Así lucía realmente su cabello? Era nuevo. Aún no estaba seguro de si le gustaba o no. Sus ojos recorrieron su piel, apenas bronceada. Había sido de un marrón muy oscuro apenas unas horas antes. Se sentía aliviado, casi como si hubiera estado cargando un peso extra que ahora había desaparecido. No mucho, pero era una diferencia notable. Su estómago comenzó a gruñir, el chico lo ignoró. Había pasado hambre demasiadas veces para contarlas, no había forma de que eso le molestara ahora. Se escabulliría mañana, después de que bajaran un poco la guardia. Sería aún más fácil esconderse entre las masas ahora que se parecía un poco más a todos los demás. Le había llevado mucha práctica poder mezclarse con los grupos cuando era tan diferente del resto. Se recostó en su rincón, con un ojo cerrado mientras el otro globo helado miraba fijamente hacia el apartamento oscuro y se quedó dormido. No podía hacer nada más durante el día con todos los Anbu observándolo. Romper el tiempo pasó bastante rápido, el desconfiado muchacho nunca se encariñó del todo con el viejo Hokage y los tutores que envió para enseñarle a leer y escribir. De hecho, para gran consternación de Sarutobi, permaneció eternamente frío, incluso cuando aprendió rápidamente todo lo que el hombre estaba dispuesto a enseñarle. Incluso ahora Sarutobi no estaba muy seguro de cuánto sabía el muchacho o de qué era capaz. Lo único de lo que estaba seguro era de que el muchacho todavía odiaba a los aldeanos. Bueno, quizás odio era una palabra demasiado fuerte. Naruto era esencialmente un bloque de hielo. Cada vez que el anciano miraba a esos orbes cerúleos eternamente congelados, que lo miraban fijamente desde su lugar dentro de un rostro bronceado, se estremecía de inquietud. No había emoción, era casi como si Danzo hubiera tomado al niño y le hubiera quitado todas y cada una de las emociones. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.